Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a hablar de política, de las primeras semanas que lleva el gobierno de Sebastián Piñera, la relación con la oposición, los temas que se abordan en el Parlamento y también un anuncio que realizó el presidente de la República durante esta jornada para abordar todos estos temas. Estamos junto al diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sofía, por la invitación. Bueno, me gustaría partir con este tema que ha generado bastante expectación, ¿cierto? El presidente Piñera anunció una indicación para establecer la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales contra menores. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Hace bastante tiempo que había un grupo de personas que estaban empujando la idea de la imprescriptibilidad. Es una palabra difícil, yo sé, pero es importante llamarla con su nombre. Sí, claro, el nombre. Y básicamente, bueno, y entre ellos fue el mismo Hamilton y otros, digamos, la Fundación para la Confianza, que han empujado esta idea. Y es porque cuando hay abusos a menores, muchos de ellos, lamentablemente, recién toman conciencia de lo que significa el abuso cuando ya son mayores de edad o varios años después. Entonces, si la prescripción para hacer una acción penal por un delito de abuso de menores es corta, 5 años, 10 años... Finalmente quedan impunes. Exactamente, puede quedar impune porque esa persona puede tener, por un lado, darse cuenta ya de efectivamente lo que le sucedió o tener la valentía para enfrentarlo tiempo después. Entonces, lo que se ha hecho en distintas partes del mundo es que o hay una prescripción muy larga, es decir, de 30 años, por ejemplo, o con algunas salvedades que decía, si es que la persona toma conciencia de los hechos que le sucedieron o realmente recién fue libre de poder denunciarlo a cierta edad, recién desde ahí en adelante se empieza a contar el plazo de la prescripción. Entonces, la solución que ha planteado el presidente Piñera me parece que es una solución adecuada, son imprescriptibles, es decir, nadie va a salir impune, nadie va a salir de haber hecho algún abuso a una persona menor de edad o a alguien que estaba bajo su cuidado o que estaba bajo su tutela, lo que fuese, que tenía un poder sobre esa otra persona a la cual abusó. Nadie va a poder salir de esto sin que tenga la justicia adecuada. No, y además que lamentablemente tenemos estos casos de abuso a menores, uno por el tema de que ha pasado en la iglesia y otro por estos casos que han generado bastante revuelo, sí, como lo que sucedió con la pequeña Ámbar. Por supuesto, hay casos, obviamente uno tiene que hacer, es difícil así como hacer un ranking, digamos, de lo grave. Lo que pasa es que evidentemente en el caso de Ámbar, que murió además, es un caso brutal y por supuesto que a todos nos conmociona y lo que uno quiere es que haya justicia cuanto antes en esta materia. Y este es uno de los puntos. O sea, no es solamente el endurecimiento de las penas, que es razonable que se haga, particularmente cuando una persona está, como esta niña, está bajo el cuidado de otro. Es decir, cuando hay un abuso y tú tenías la relación de cuidado, por supuesto que es más grave. No, claro, y además que aquí entra de nuevo esta discusión sobre la pena de muerte, se vuelve a poner en el debate, la gente sale a la calle, sí, y incluso algunos parlamentarios han dicho que debe tratarse este tema nuevamente, de restablecer la pena de muerte. No sé cómo lo ve usted que se esté hablando mira, de este tema. Yo entiendo que empiece la discusión sobre la pena de muerte. Yo no soy partidario de la pena de muerte, porque yo soy partidario de defender la dignidad humana siempre. Y me parece que quienes hemos seguido esa línea no podemos sino estar en contra de la pena de muerte. Ahora, lo que no significa que tenga que haber impunidad en este tipo de horrorosos crímenes, al contrario, yo soy partidario de que para este tipo de delito haya una pena de cárcel efectiva, que se cumplan las condenas, claro, una cadena perpetua efectiva, y puede ser sin beneficios, o sea, de 40 años. Ni siquiera que haya beneficio a los 40 años. ¿Usted sería, por ejemplo, o sea, que es de 40 años. A mí me parece que una persona que comete un crimen de esa, así de deleznable y grave, no debe tener beneficio. Entonces, la pena de muerte creo que no es la solución en ningún caso, y de hecho los países más bien han ido en contrario, y Chile ya firmó un tratado internacional, además en que aparte el propio ministro de Justicia dijo que era prácticamente imposible restablecer la pena. Exactamente lo mismo, porque Chile ya firmó un tratado internacional en donde se obligaba a terminarlo, entonces ya está terminado y solo quedaba en el Código Militar. Y yo en mi periodo pasado, que estaba en la Comisión de Derechos Humanos, fui partícipe además de votar para sacar, inclusive del Código Militar, la pena de muerte. Ahora vamos a lo del ministro de Salud, ministro Santelice. Oposición no descarta acusación constitucional al ministro de Salud. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo ahí con el ministro de Salud a este protocolo de objeción de conciencia? Mira, yo creo que son manotazos de abogado de una oposición que no sabe cómo articularse y trataron de hacer un montaje a través de la interpelación, y ayer fue un pésimo día para ellos. La verdad es que hicieron el ridículo. Lo que trataron de decir es que el cambio en el protocolo, o sea, fueron como cambiando sus argumentos porque no sabían bien qué decir. Primero el argumento era, el cambio de protocolo perjudica a las mujeres que tienen que invocar alguna de las 3 causales, lo cual quedó totalmente ratificado que es estrictamente falso. El 95% de las instituciones, de las camas obstétricas en Chile, no tiene objeción de conciencia. Y si hay una institución que tiene objeción de conciencia, tiene la obligación de derivarla a una donde no lo haya para que pueda ser atendida.
En segundo lugar, otros empezaron a decir, no, es que no puede recibir dinero aquella institución que haga objeción institucional. Yo me imagino que eso es un error de esos parlamentarios, porque de lo contrario hay 1.200.000 atenciones que se hacen en hospitales derivados, que, es decir, que no pueden seguir esperando en los hospitales públicos y se hacen en otros hospitales derivados. Un ejemplo, el Hospital Parroquial de San Bernardo, el Hospital de Panguipulli, que tal como ellos querían, si uno seguía el protocolo anterior, esos hospitales tenían que cerrar. ¿Pero a usted le parecen adecuados los cambios que se hicieron al protocolo? A mí me parecen perfectamente adecuados los cambios que se hicieron. Entonces, porque primero, no desprotegen en ningún caso a las mujeres, más bien al contrario, lo que hacen es que puedan haber otras atenciones instituciones adicionales. Que en su totalidad se han declarado objetoras de conciencia, ha pasado en algunos hospitales. En los hospitales, claro, pero eso es distinto, del país. No es objeción institucional, sino que es objeción de los propios médicos. Entonces, lo que tiene que garantizarse es que en esos lugares, si es que no hay ningún médico, bueno, pueda contratarse alguno que tenga la capacidad de llevar adelante esta prestación o que sean trasladadas también a otro lugar. Ahora, ninguna persona puede declararse en objeción de conciencia cuando hay una urgencia. En la urgencia no hay objeción de conciencia, ahí se tiene que atender para salvar la vida de la madre. Entonces eso ya está súper claro y se les desmorona el naipe completo. Y cuando empiezan a decir, mira, lo que pasa es que el ministro firmó el cambio de protocolo sin la firma del presidente. Bueno, si hubiera ilegalidad, que no la hay, si lo hubiera, la cometió el gobierno anterior. Ellos fueron los que hicieron el protocolo original, sin la firma de la presidenta. Entonces, es absurdo, se están pisando la cola y más bien nos desvía de la atención real, que es que hoy día, lamentablemente, la mochila que nos deja el gobierno anterior en materia de salud es gigantesca. Tuvieron una gestión paupérrima, aumentaron al doble las listas de espera. Gente que murió en las listas de espera, algunos que los sacaron administrativamente y por sacarlos fallecieron. Eso lo está investigando, de hecho, claro, la sexta el tema región. de la lista de espera viene de muy largo, no pero se yo ha creo, solucionado todavía. Por supuesto, yo creo que es un tema que es muy profundo en el cual tenemos que concentrarnos. O sea, si hay un tema en salud hoy día, sin lugar a dudas, las listas de espera en la enfermedad es auge y en la enfermedad no es auge. Entonces, yo espero que ahora, después de que pasó la interpelación, que les fue pésimo, no sigan con manotazos de ahogado y más bien nos enfoquemos en cómo resolvemos el problema de salud los chilenos. Seguimos avanzando en temas de contingencia, ahora vamos a educación, que otro de los temas cierto que está fuerte en la agenda. Tuvimos una marcha masiva el pasado 19 de abril, están convocando una nueva marcha a los secundarios para este 9 de mayo. Usted, a propósito del ministro Varela y sus dichos, usted dijo a veces él va más allá de lo que tiene que decir. ¿Qué le pareció todo lo que ha dicho el ministro? ¿Usted encuentra que ha estado a la altura de su cargo? O sea, sin lugar a dudas es que está a la altura del cargo. Lo que pasa es que él cometió algunos errores, por ejemplo, su famosa frase a esta altura ya de los campeones, digamos, de la cual se retractó y pidió disculpas a través de una columna en el diario Mercurio, que yo celebro. La verdad es que yo no conozco otro caso de un ministro que haya metido las patas y que haya salido así con esa, además, transparencia, de decir, mire, me equivoqué, no es lo que quise decir, fui más allá de lo que debía, pido disculpas. Entonces, me parece que ese también debe ser un estilo de que cuando todos nos equivocamos, nosotros también podemos pedir disculpas a la ciudadanía. Pero en el resto de las cosas, el ministro Varela es un ministro brillante y, por supuesto, creo que está completamente adecuado y que tiene todas las habilidades para llevar adelante la ambiciosa agenda en materia educacional. Y yo entiendo que haya personas de la Confech que quieran salir a marchar. Y tan legítima, obviamente es muy legítimo en una democracia. A diferencia, a algunos de ellos no les gustan las democracias. Pero en Chile pueden hacerlo porque a nosotros sí nos parece que tiene que haber una democracia y una república. Yo fui parte de la Confech el año 2003, hace harto tiempo atrás, harto más pelo atrás. Y en esa época ya se fijaba... De la FEUC. Sí, yo fui presidente de la FEUC. Y en esa época ya se fijaban primero las fechas de las marchas antes siquiera de las razones. Y eso es un contrasentido para aquellos que realmente tienen aspectos que quieren poner arriba de la mesa. La Confech hoy día sigue haciendo lo mismo. Entonces, cuando dicen que queremos terminar con el lucro se terminó, se acabó. No puede haber lucro en las universidades. Entonces, si ellos pretenden, en la lógica de la posverdad, decir que porque se cae un artículo dado el Tribunal Constitucional, eso implica que se permite el lucro, están mintiendo, pero brutalmente. Y yo espero que todos seamos claros en que esa es tan mentira y que se creó todo un capítulo para perseguir a aquellos que hagan lucro. No hay lucro en la educación superior, ¿se puede decir así tajantemente? O sea, en las universidades está completamente prohibido el lucro y hay un capítulo completo que se dedica a ver cómo se va a exigir el cumplimiento del no lucro. Entre otras cosas, con penas civiles, multas, y también con un tipo penal para perseguir si es que alguno hace trampa, con contratos, con lo que fuera. Y la parte esencial para prohibir el lucro es lo que tiene que ver con los contratos entre personas relacionadas, por donde se podía escabullir lucro. Bueno, eso queda prohibido. Y en algunos casos queda aceptado en la medida que la superintendencia lo acepte. Entonces, hay toda una institucionalidad que está hecha. Mira, tan es así. Si hubiese sido solamente ese artículo famoso 63 que decía que una fundación, una corporación no podía tener personas
con fines de lucro. Si eso hubiese sido lo principal para evitar el lucro, ¿por qué después venía otro artículo que decía que habían 3 universidades en Chile que sí podían tenerla? Que es la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Santa María. Ahora, no se entiende. ¿Qué va a pasar con este tema del crédito con aval del Estado? Es uno de los temas que está fuerte ahí cuando los estudiantes salen a marchar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar finalmente con el endeudamiento? Yo creo que porque se retiró, ¿cierto?, tema. el proyecto que había puesto el gobierno anterior. Sí, este es un súper tema. La verdad es que el presidente Piñera en su primer gobierno presentó un proyecto que avanzó en el Senado y lamentablemente la nueva mayoría no quiso seguirlo adelante. Y ese proyecto ya hubiese cambiado las condiciones de manera muy mejoradas para los estudiantes y su endeudamiento. ¿Por qué? Porque ponía límites a la cantidad de dinero que pagaba una persona luego de egresada de la institución. Es decir, como máximo te decía, tú tienes un crédito, pero como máximo vas a pagar el 10% de tu sueldo. Y lo que el presidente Piñera ha dicho en su campaña, yo fui parte además de empujar esa idea, es que nunca nadie va a pagar más del 10% del sueldo si tiene un sueldo alto, 5% si tiene un sueldo medio y 0% si tiene un sueldo bajo. Me parece que es una medida completamente adecuada para que nunca sea una mochila impagable el haber pasado por la universidad, por un CFT o por un IP. Y a diferencia del gobierno pasado, en este sí se va a acabar el CAE y se va a hacer uno que no va a tener los bancos, que va a tener una tasa rebajada y va a tener como máximo de copago 10% sueldo alto. ¿Es mejor entonces que el 0. proyecto que había presentado el gobierno anterior que finalmente fue retirado? De todas maneras, y de hecho a los parlamentarios de la nueva mayoría no les gustaba ese proyecto, lo criticaban. Entonces a mí me parece raro o hipócrita que después cuando lo retiran digan, ¿pero por qué lo retiraron? Si a ellos no les gustaba ese proyecto, entonces ¿cuál era el problema? ¿Y por qué se detuvieron durante 4 años completos otro que ya existía, que le habría mejorado la calidad de vida a muchos estudiantes y sus familias durante esos 4 años? Perdimos 4 años por la pequeñez política de algunos. Yo espero que ahora que hay una urgencia y un consenso en que tengamos que terminar este CAE, o el CAE de Lagos, llamémoslo así, que ha sufrido modificaciones, pero la principal modificación fue el año 2012. De ahí en adelante no se tocó y está perjudicando a miles de familias. Entonces tenemos que avanzar a otro que sea completamente distinto y el que yo espero que se presente en los próximos días, que podamos discutir y aprobar. ¿Y llegar a la gratuidad universal en algún momento? Mira, yo no soy partidario de la gratuidad universal básicamente porque me parece que es ilógico que mientras tengamos campamentos, mientras tengamos déficit habitacional, mientras tengamos listas de espera en las enfermedades auge y no auge, falta de hospitales, falta de consultores, falta de profesionales, me parece que hay urgencias que son más relevantes hoy día que financiar a la universidad al 20% más rico del país. Entonces, si hay que hablar en educación gratuita, ¿dónde tiene que estar puesto el foco? En la educación inicial. Lejos ahí es donde es más importante. A continuación en la educación básica, en la educación media técnico-profesional, del cual se gradúa el 43% de nuestros jóvenes y parece que no nos importara. Entonces ahí es donde tiene que estar el foco porque es más justo y los recursos tienen que seguirle a lo que uno dice. El gobierno pasado decía que queríamos impulsar, decían ellos, queremos impulsar la educación inicial, pero en su presupuesto el doble iba para la educación superior que para la educación inicial. Ahora yo creo que hay que cambiar eso porque es más justo y es mejor para la sociedad. Diputado, tenemos que seguir avanzando en los temas. Lo llevo ahora a su partido, a la UDI. Usted hace un tiempo atrás advirtió, ¿cierto?, que el partido perdió su identidad y la capacidad de influir en temas del futuro. Me gustaría preguntarle cómo se siente usted en la UDI. Por eso tuve que tomar agua, ¿viste? Bueno, obviamente que uno tiene que sentirse incómodo también en un partido si es que quiere que este cambie. Si uno está cómodo, significa que está todo bien y el status quo es el que se mantiene. Y yo, por supuesto, que me siento cómodo con el Chile de hoy, me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy. Y en el caso de la UDI, todo lo valioso que tuvo en los 90 no era si era más conservador o más liberal, sino que lejos el mayor valor era su carácter de popular. Es decir, que fue a enfrentar a la izquierda, donde supuestamente tenía monopolio, que eran las poblaciones, para decirle no. Las ideas de la libertad también tienen espacio. Y por tanto, ese trabajo con esos dirigentes sociales que se hizo a lo largo de todo Chile es muy potente y es el que yo creo que la UDI tiene que recuperar hoy día. Lamentablemente, después de en los 2000 y ahora en los últimos años, se ha ido perdiendo la identidad propia. Por distintas razones. Y no quiero decir que ha sido solamente el último año. Creo que se ha acelerado el último año. Pero se ha ido perdiendo. Que viene de más atrás. Viene de más atrás, sin lugar a dudas. Es algo que no solamente está pasando a la UDI, sino que le pasa a los partidos en general en Chile, o sea, más viejos. No es por la presidenta actual, no es por quien está llevando el partido actualmente, o se ha profundizado. No, sin lugar a dudas, yo creo que se ha acelerado y profundizado ese problema. Pero no es por ella, sin lugar a dudas, sino que es algo que le está pasando también a los partidos en el mundo. Hoy día los partidos, o aquellas que tenían esta como idea omnicomprensiva del bien, que te contestaban de principio a fin de la vida exactamente lo que había que hacer, van en completa retirada.
mirada, y más bien son agrupaciones de causas específicas. ¿Y cuál era la causa de la UDI? Era súper clara en el pasado, que era la causa popular. De hecho, cuando Piñera fue presidente la primera vez, la UDI le dijo, mire, nosotros vamos a apoyarlo, pero queremos además que sucedan estas cosas, que era el postnatal de 6 meses, que era la creación de una persona especial para los campamentos, un delegado de campamento, que era la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el ingreso económico familiar, puras cosas que se hicieron y le daban un sentido a la política. Y cuando uno pierde sentido en la política, se transforma solamente en una discusión de ego, que es lo que uno termina viendo en la democracia cristiana. Pierde su sentido, pierde su identidad. ¿Y usted cree que a la UDI le podría pasar algo similar como a la democracia cristiana? Sin lugar a que haya una fuga de militantes. Sin lugar a duda, le puede pasar lo que le está pasando a la democracia cristiana. Y peor aún, le puede pasar de manera mucho más acelerada que a la democracia cristiana, que se demoró 20 años en que le sucediera. ¿Usted cree que esto puede ser más rápido incluso? O sea, en el corto plazo. Yo creo que ya está siendo más rápido. Eso está pasando. O sea, la tensión al interior de la UDI ya pasó, por de pronto. José Antonio Kast se fue y una parte relevante también de militantes que eran muy activos se fueron con él y están en un movimiento distinto. Entonces, la disputa al interior de la UDI no puede ser si son más conservadores para ir a competir con José Antonio Kast o más liberales para ir a competir con Felipe Kast. No, el tema de la UDI es su identidad que radica en lo social. Entonces, la agenda social de este gobierno debiese haber sido siempre la agenda de la UDI. Y eso es lo que a mí me gustaría. Mire, yo competí por la UDI, yo ya no fui presidente de la UDI, lo tengo claro, perdí una elección. ¿Y lo descarta ya para lo descarto futuro completamente, también? Lo descarto completamente. Pero si yo fuese presidente, lo que habría hecho era juntarme con los ministros para decir, estas son nuestras prioridades. Trabajemos juntos en estas prioridades que tienen que ver con el sentido común de las personas y que permiten prolongar además una idea de centro derecha no solo para 4 años, sino que para 8 y para 12. Diputado, ¿y usted se ve fuera de la UDI o se ha visto en algún momento fuera del partido? Esa fue una reflexión que tuvimos y que es colectiva. Para mí la política son dos cosas fundamentales. Una son tus convicciones, tus ideas, y segundo que es una cuestión colectiva. Entonces, yo no me mando solo en esto. Por supuesto que, claro, yo voy al Parlamento, voto en mi conciencia, pero en política uno tiene que estar con más personas. Y lo discutimos en colectivo y decidimos quedarnos. Decidimos que la incomodidad que sentimos en muchos aspectos teníamos que disputarla al interior. Y así como a mí me tocó hace un año atrás liderar un proyecto para competir al interior de la UDI, ahora le toca a otro. O sea, ¿usted descarta irse del partido o podría cambiar su visión, por ejemplo, si Jacqueline Van Rysselberghe sigue siendo la presidenta del partido? Nosotros queremos competir al interior de la UDI, queremos que haya un proyecto convocante, un proyecto con vista al futuro y que haga que la UDI pueda recuperar ese ímpetu social, que pueda recuperar ese ímpetu de proponer temas y de influir en la sociedad hacia el futuro, que hoy día lamentablemente no veo. Y por lo mismo es que yo estoy tratando de ayudar a que hayan otros que puedan dirigir eso, porque nunca se trató de un proyecto personal, no se trataba de mí, sino que se trataba de lo que le pasaba al partido, lo que le pasaba a un grupo de personas que teníamos una idea con vista al futuro. Así que yo espero que en noviembre, que deben ser las elecciones, estas ideas de futuro ganen. ¿Y no ha pensado en algún momento irse a Evópoli, por ejemplo? Se lo pregunto por las diferencias que usted ha tenido en algunos temas. Usted habla de dictadura, por ejemplo, sí, mientras otros hablan de gobierno militar. La diferencia de postura que tuvo, por ejemplo, con lo que ocurrió con el diputado Urrutia. Entonces, por eso se lo pregunto. Han sido varias las diferencias. No sé si ha pensado en irse a Evópoli o a algún otro partido. Yo creo que efectivamente tenemos varias diferencias, particularmente en los temas que tú estás mencionando. Para mí es que tiene que haber una garantía clara para todos quienes estemos en política hoy día, que no puede haber doble estándar en materia de derechos humanos. Mira, justo ayer me tocó estar con Rosa María Payá, que es una mujer luchadora por los derechos humanos en Cuba. Su padre fue asesinado por la dictadura cubana, ella está en Chile. Y me tocó también estar con diputados exonerados de Nicaragua. Y me decían lo brutal que significa el asesinato de 63 jóvenes que van a marchar por sus derechos. Y la lógica que siguen al asesinarlos es la misma que han seguido en Venezuela y en Cuba. Entonces, ahí hay un problema. Y lo que uno lamenta es que hayan jóvenes en Chile que dicen hablar en favor de los derechos humanos, pero frente a estos hechos, no solamente no los condenan, sino que los avalan. Y vemos a Guillermo Teller yendo a besarle la mano al dictador a Cuba y diciendo que le gusta ese sistema. Entonces, yo esperaría que en Chile en esta materia hubiese un solo estándar, y en mi partido también. Que nunca hubiesen esas declaraciones que permitan volver a victimizar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y ya para terminar, ¿quién le gustaría a usted que presidiera, que fuera el presidente de la UDI? Jacqueline Van Rysselberghe ya expresó su intención de continuar. Bueno, entonces, qué bueno que vaya a haber una competencia. Y esa, para mí, significa que tiene que haber una idea de futuro, una idea que quiera ampliar, una idea que quiera convocar. Y me parece que pueda dirigirlo tanto María José Hoffman, Javier Macaya, Renzo Trisotti, Jorge Alessandri, Sergio Gaona. O sea, hay un grupo de personas en las cuales yo veo puro futuro en la UDI que me encantaría que estuvieran ahí. ¿Alguno más que otro que le guste?
No, todos esos son extraordinarios, así que por cualquiera de ellos yo votaría encantado. Diputado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Gracias. Y a usted lo dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.